En este video vamos a ver para qué nos va a servir la constante de equilibrio termodinámica que vimos en el video pasado. K, ¿sí? K sub C o K sub P. Para una reacción hipotética, A más B forma C más D, vamos a utilizar un término que se llama cociente de reacción Q. Ese cociente de reacción lo vamos a calcular de la misma manera que calculamos la constante de equilibrio, pero donde las concentraciones molares de productos sobre reactantes no son necesariamente las concentraciones en equilibrio. Si ustedes ven, Q sub C, se expresa de la misma manera que K sub C, constante de equilibrio, pero en términos puede ser de las concentraciones iniciales. Esas concentraciones no son en equilibrio, porque si fueran las concentraciones en equilibrio no estaría hablando de un cociente de reacción, ¿sí?, sino de la constante de equilibrio. Entonces fíjense que puedo expresar Q sub C, Q, en términos de concentración molar de productos de reactantes elevado a su coeficiente estequiométrico, ¿sí?, donde el I quiere decir, el sub I quiere decir concentraciones iniciales, ¿sí?, o concentraciones que deben estar en equilibrio. Y también lo puedo hacer en términos de presiones parciales, donde voy a expresar el cociente de reacción Q sub P en términos de presiones parciales que no estén en equilibrio. ¿Para qué me sirve este término, este cociente de reacción? Es muy importante porque si yo sé que un sistema, por ejemplo este, va a alcanzar el equilibrio químico en determinado momento, teniendo datos, valores de las concentraciones iniciales en el sistema, yo puedo calcular su cociente de reacción y compararlo con la constante de equilibrio, que generalmente yo la puedo encontrar tabulada a diferentes temperaturas, ¿sí? Estas constantes de equilibrio están tabuladas en tablas termodinámicas que se les estará compartiendo en determinado momento. Como la constante de equilibrio vimos que depende de la temperatura, pues generalmente uno encuentra esas tablas a condiciones estándar, a condiciones normales, ¿sí?, las tablas de las constantes. Entonces vamos a partir de que yo conozco la constante de equilibrio, ¿sí?, yo conozco su valor porque lo encuentro en literatura. Entonces puedo calcular el cociente de reacción con los valores iniciales, ya sea de presión o de concentración. Por ejemplo, en este caso de concentración inicial, hago el cociente de reacción y pueden suceder tres cosas: que el cociente de reacción sea mayor a la constante de equilibrio. Entonces, como les digo, este término ayuda a predecir hacia dónde va la reacción una vez alcance el equilibrio. Si va a alcanzar el equilibrio y K sub C es mayor a la constante de equilibrio, entonces vamos a decir que el sistema alcanzará el equilibrio consumiendo productos, ¿sí?, ya que es mayor al valor. Entonces se van a consumir productos, ¿sí? Y si se van a consumir productos, ¿qué quiere decir? Que la reacción tenderá hacia la formación de reactantes una vez hasta que se alcance la igualdad. Caso contrario, que el cociente de reacción es menor a la constante de equilibrio, voy a decir que el sistema alcanzará el equilibrio consumiendo reactantes, ¿sí?, porque es menor a la constante de equilibrio a determinada temperatura. Es decir, que se van a consumir reactantes y se van a formar productos hasta alcanzar el equilibrio. Pero resulta que si me da igual, entonces quiere decir que esas concentraciones iniciales que calculé no son concentraciones que están en el equilibrio químico, es decir, concentraciones que no cambian en función del tiempo, ¿sí?, no son las iniciales. Porque generalmente pues, las concentraciones iniciales en un sistema de estos, ¿sí?, reversible, pues no son las de equilibrio. Entonces, pues si me llega a pasar eso, pues voy a decir, no, son concentraciones en equilibrio, ¿sí?, porque el cociente de reacción como la constante de equilibrio son iguales. Entonces, cuando ustedes tengan en sus talleres ejercicios donde me dan concentraciones iniciales, tengo la concentración de A y B y C y D, haga tal cosa, entonces ustedes siempre se van a preguntar, ¿pero las concentraciones son iniciales o son concentraciones en el equilibrio químico? Entonces, este cociente de reacción me ayuda a saberlo, porque yo puedo calcular, ¿cierto?, el cociente y hacer estas comparaciones para saber si estoy o no en equilibrio químico. ¿Bien? Por un lado, eso es importante para predecir tanto lo que acabo de hablar como hacia dónde, ¿cierto?, la dirección del proceso hasta alcanzar el equilibrio químico. Una vez yo sepa eso, yo puedo hacer cálculos en el equilibrio químico, ¿sí? Y ese es el método que se conoce como el método raíz. El método raíz no es más que hacer una tabla donde voy a comparar los valores iniciales con los cambios para obtener un equilibrio. Ejemplo,
Tenemos el lado derecho del tablero. ¿Qué cálculo se puede hacer en el equilibrio? De cuenta que yo tengo un sistema nitrógeno más hidrógeno gaseoso forma amoníaco, ¿sí? La producción de amoníaco. Y entonces yo puedo hacer diferentes cálculos de equilibrio. Ustedes siempre que tengan que hacer cálculos en el equilibrio, hacen el método raíz. Ponen de manera vertical R y C raíz. ¿Qué quiere decir cada letra? Vamos a ver. R significa que la reacción debe estar balanceada. ¿Sí? Eso es muy importante. Siempre que empiecen a hacer un ejercicio, las reacciones tienen que estar balanceadas. Eso pues aplica para cualquier cosa en química, ¿cierto? El I quiere decir la concentración inicial de cada reactante y producto, de cada especie en el equilibrio. Entonces, I, la concentración inicial de cada especie, que a veces la tengo, a veces no. Pero allí ponemos el valor de las concentraciones, si quiero expresarlo en términos de K sub C. Porque si quiero expresarlo en términos de presión, pues yo pongo aquí presiones iniciales, ¿sí? Ahí vale tanto para concentraciones como para presiones. ¿Qué significa C? C significa el cambio que va a ocurrir, ¿cierto? El cambio químico cuando ocurre la reacción química, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo vamos a expresar en términos de una incógnita que la vamos a llamar X. Como el nitrógeno y el hidrógeno están en los reactantes, entonces yo lo puedo expresar como menos X. ¿Por qué menos? Porque el nitrógeno está en los reactantes. Listo, ahí va el menos. X es nuestra incógnita porque es el cambio, ¿sí? Y ese X siempre va a estar acompañado del coeficiente estequiométrico, ¿sí? Entonces en la reacción el nitrógeno está perdiendo X, llamémoslo un mol, ¿cierto? De nitrógeno. Hidrógeno está perdiendo 3, entonces aquí el hidrógeno también lleva un menos, ¿cierto? Como hay 3 hidrógenos, separemos esto para que no se vea ahí un sancocho, ¿cierto? Se están consumiendo 3 moles de hidrógeno, entonces menos 3X. Y se están produciendo 2 moles de amoníaco, es decir, aquí va el número positivo porque se está produciendo, y el 2 del coeficiente estequiométrico y X, ¿cierto? Del cambio en el equilibrio, el cambio que se establece en el equilibrio. Listo, eso significa C. ¿Qué significa E? En el método raíz. En el método raíz, E significa lo que vamos a encontrar en equilibrio, ¿sí? El término de equilibrio. ¿Y qué vamos a encontrar en equilibrio? La suma de estas dos filas, la suma de I más E, ¿sí? Porque eso es lo que queda en equilibrio. Por ejemplo, el nitrógeno, ¿cuánto está en equilibrio una vez se alcanza el equilibrio como tal? Valga la redundancia. Pues la concentración inicial de nitrógeno menos, ¿cierto? Lo que se consumió. El hidrógeno, su concentración inicial menos lo que se consumió. Y de amoníaco, su concentración inicial más, ¿cierto? Lo que se formó, ¿cierto? Si no tengo valores de concentración inicial de productos, que es muy posiblemente va a ocurrir en esos ejercicios, pues ahí va un 0, ¿sí? Donde no tengamos concentración inicial, pues va un 0 porque no hay nada inicialmente. Bueno, de esa manera nosotros vamos a expresar el raíz. Esto es para un ejemplo en particular. Listo, entonces quiero expresar K sub C, la constante de equilibrio, ¿sí? En términos de concentraciones molares o en términos de presiones, ¿cierto? Se puede hacer en términos de presiones. Va a ser la concentración en equilibrio de, aquí me faltó escribir equilibrio, aunque de aquí en adelante pues siempre vamos a saber que cuando hablo de K siempre esas concentraciones van a estar en equilibrio, pero bueno, va a ser la concentración molar en equilibrio de amoníaco dividido las concentraciones molares en equilibrio de reactantes elevados a su coeficiente estequiométrico. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Reemplazar los términos de la última fila, ¿cierto? La última fila del raíz es el E, quiere decir las especies en equilibrio. Y aquí lo voy a expresar, ¿cierto? Como concentración inicial de amoníaco más 2X elevado, ¿cierto? Al cuadrado, porque vean aquí el cuadrado, dividido reactantes. Los términos, concentración inicial de nitrógeno menos X por concentración inicial de hidrógeno menos 3X elevado al cubo. Entonces, si ustedes ven la última expresión, cada ejercicio de en equilibrio me puede dar
concentraciones iniciales, ¿sí? Entonces ese C mayúscula no va a ser una incógnita, sino que va a ser un número. Yo expreso la constante de equilibrio en términos de la última fila y de allí puedo despejar lo que me pida un ejercicio. Entonces, ¿para qué me sirven esos cálculos en equilibrio? Uno, puedo calcular concentraciones en equilibrio, ¿cierto? Si despejo X, yo puedo saber en la última fila, en la fila E, las concentraciones en equilibrio, ¿cierto? De esa reacción química. Dos, hay ejercicios que me dan las concentraciones en equilibrio, ¿sí? Donde K sub C es igual a Q sub C. Entonces, ¿qué puedo calcular ahí? La constante de equilibrio, ¿cierto? La constante termodinámica. Entonces, como les acabo de decir, puedo calcular concentraciones en equilibrio o la constante de equilibrio cuando me dan concentraciones en equilibrio, o a veces también hay otros ejercicios que me dan algunas concentraciones en equilibrio y la constante de equilibrio y me piden calcular las concentraciones de equilibrio faltantes, ¿sí? Por ejemplo, me dicen, tiene la concentración inicial de nitrógeno y la de equilibrio. Entonces yo despejo X, ¿sí? Y despejando X sé las concentraciones en equilibrio del resto de especies y puedo calcular la constante de equilibrio. Aquí no me puedo poner a hacer un ejercicio porque es muy largo, ¿cierto? Muy tedioso. En las teleconferencias lo podemos hacer. O ustedes, ¿cierto? En sus talleres apliquen el criterio raíz. Una vez tengan concentraciones en equilibrio, concentraciones molares o presiones en equilibrio, ¿cierto? Porque como ven allí, también lo puedo hacer en términos de K sub P, ¿sí? En términos de presiones parciales de cada especie.